Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Buena pinta. ¡Guau! ¡Qué Will you pintaza! let me in? You and I will always have. Muy buenas, amigos. Mirad dónde me encuentro hoy. Qué pedazo de área recreativa. Vamos a disfrutar de un buen día de campo aquí. Montaremos una tienda individual. Luego disfrutaremos de un pedazo de picnic. Mirad, me he traído para hacer unos buenos filetes, un buen picadillo, y todo ello con la colaboración de la nevera portátil G-Calorie, que luego os la enseñaré. Esto os vendrá de lujo para vuestra acampada, vuestras furgonetas camper o autocaravanas. Así que venga, vamos a disfrutar de este día y os voy enseñando nuestro colaborador de hoy, G-Calorie. Bueno, amigos, pues antes de empezar a comer, os voy a enseñar unas primeras tomas de esta nevera portátil G-Calorie de 40 litros. Mirad qué maravilla. Con asas retráctiles, con muelles y engomadas. Aquí en su lateral tenemos el compresor, que yo lo tengo ahora mismo conectado a la power bank, a la estación de energía en 220. Y aquí también nos trae una toma de mechero para conectarlo a 12 o 24 voltios si vamos en un vehículo o vamos en un camión. Mira, súper fácil de abrir. Aquí tenemos una junta de goma para que cierre herméticamente y unas bisagras de alta calidad. El compartimento que tenemos es congelador y refrigerador. La temperatura que puede alcanzar sería menos 20 grados para esta nevera portátil o más 20. Si quitamos esta parte se convierte en refrigerador, sería todo nevera. Quitaríamos el congelador. Bien, todo esto se maneja desde el panel aquí, desde este panel electrónico digital, que ahora os lo enseñaré un poquito más adelante. Ahora que toca hacerse de comer, así que me voy a hacer una presa ibérica y me voy a tomar un refrigerio. Bueno, vamos a hacernos también unos huevos fritos. Venga, vamos a empezar, que se nos hace tarde, que son ya las 3 de la tarde. Tengo más hambre. Bueno, vamos a empezar con este tomatito rosa, tomatito picado. Mirad qué buena pinta tiene. Mientras me bebo bueno, vamos a picar tomatito. Un poquito de sal gorda y esto va a estar de lujo. Un poquito de aceite para los huevos. Bueno, ahí estamos. Vamos a echar un poquito de sal.
Mirad qué buena pinta. Bueno, vamos a echar los filetitos. Madre mía, qué grandes son. Bueno, mirad, unos filetitos de presa ibérica. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Dónde está esta? Bueno, vamos a darle la vuelta. Ahí. Vamos a ir cortando. Mirad qué pedazo de hogaza de pan. ¡Guau! ¡Qué buena pinta que tiene! Bueno, pues mientras que se hace la presa ibérica, vamos a ir dándole caña al huevo. Es que, mira, es que esto es una maravilla. Qué bueno está el huevo. Bueno. Mirad, esto ya está en su punto. Bueno, ¡guau! ¡Qué pintaza! Vamos a apagar esto. Aquí. Madre mía. Y ahora un poquito de sal gorda. Aquí. Un poquito de sal gorda. Que según mi amigo Maxi del Corso Andaluz, la sal se le echa una vez que se cocine la carne. Así que ahora voy a meterle caña aquí a esta carne y al tomatito. Vamos a ver cómo ha quedado. ¡Guau! Ha quedado perfecta. Mira. Madre mía. Y que está buena. Y aquí, en el campo, estas pequeñas cosas saben mucho mejor. Bueno, voy a terminar de comer. Monto la tienda, a ver cómo queda. Y os explico un poquito más de esta nevera portátil Hicalori. Venga, voy a terminar de comer. Bueno, pues ya hemos recogido el menú campestre de la Hicalori de 40 litros y ahora os voy a enseñar cómo se enciende desde su menú digital. Mirad, pulsamos 2 segundos, esperad, hay que dejarlo pulsado ahora y ya se enciende. También tenemos la aplicación móvil para encenderla y apagarla. ¿Lo veis? Ahora enseñaré más la aplicación. Ahora vamos a mirar. Mirad, encendido 2 segundos. Botón de configuración. Dejándolo pulsado. Aquí nos marcan los grados que tenemos ahora mismo, 6 y 10. Porque se va enfriando según van dándole energía la estación de energía, la casa, la furgoneta y aquí el botón de subir la temperatura o bajarla. Mira, 4, 3, 2 y también a la misma vez aquí también sale reflejado. ¿Lo veis? Aquí podemos cambiar también la temperatura, apagarla. Mirad, lo he puesto ahora a menos 5 grados y parpadea, menos 5 grados, con lo cual lo podemos utilizar desde el menú digital o desde la aplicación móvil. La verdad que esta nevera portátil se adapta muy bien a los tiempos modernos, así que va con Bluetooth.
desde el teléfono móvil podemos configurar la nevera. Bueno, pues ahora voy a ir por agua al río, al arroyo que tenemos aquí cerca, y toca hacer un cafelito y ya luego montaremos la tienda de campaña que me he traído para una sola persona. La verdad que no la he montado nunca, está nueva. Mirad, la Trango World. Vamos a ver cómo es, pero ahora vamos a ir al río. That one night, come morning light, we'll always have that sunrise. We'll Buah, always este agua es una maravilla. Buah. Qué buena, qué maravilla. Con esto va a salir un cafelito, pero de primera. Imaginaros un cafelito aquí, en este lugar. Esto es un paraíso, ¿eh? Bueno, vamos a ir a prepararnos el cafelito que se nos hace tarde. Bueno, vamos a preparar este cafelito al estilo pucherete de la abuela. Aquí está. Además va a ser un café colombiano, pero de primera categoría. Bueno, pues ya está bastante caliente. Vamos a apagarlo. Para otro lado. Ahora. Y vamos a echar este cafelito un par de cucharaditas para que salga bien cargado. Aquí. Buah. Mirad qué maravilla. Y ahora pues lo dejaremos que repose. Y con la prensa francesa le quitamos los grumos. Vamos a sacar la leche condensada para darle un poquito de dulzor al café. ¡Guau! Mira, qué pasada. Menudo cafelón que me voy a meter. Vamos a echarle. Aquí, mira. Esto los canarios, cuando yo estaba en Canarias, en Fuerteventura, le decían un café bombón. También tenían el leche, que era leche condensada y leche normal. Qué maravilla las Islas Canarias. Con las raciones del ejército me acuerdo yo que traían botes de leche condensada y con las galletas. Están buenísimos. Es un chute de azúcar. Bueno, pues nos vamos a tomar el café. No quema. Y vamos a montar esta tienda. Vamos a ver cómo me lo monto. Bueno, recién estrenada. Le echaremos un vistazo rápido a las instrucciones y vamos a ver cómo se monta. Varilla,
y piqueta. Bueno, primero la vamos a poner, vamos a puntear. Varillas, piquetas, ahora extender las varillas y anclarlas. Venga, vamos, que esto está chupado. Vamos a abrirla, os la voy a enseñar. Mirad, le hace falta unos cuantos vientos más para que quede tensa, pero tiene muy buena pinta. La vamos a abrir de aquí del lateral y vamos a ver el espacio que tenemos dentro. Venga, vamos a abrirla. Bueno, pues esto es todo. La verdad que aquí atrás sí hay mucho espacio por si hay que meter algún equipaje, y de los pies me sobra bastante. Esto hace el efecto mosquitera. Ya habría que acoplar pues el saco de dormir, habría que acoplar la esterilla, pero creo que hay que elevarla más de los pies. Bueno, pero no está mal para pasar una noche de primavera-verano, por lo menos para protegerte de la lluvia. Bueno, vamos a salir de aquí. Bueno, pues no está nada mal esta tienda para una persona, para una travesía de 2 o 3 días, primavera, verano, está muy bien. Pues nada, amigos, esta desconexión aquí en la naturaleza se va acabando. Podemos hacerlo todo el mundo, salir al campo, disfrutar de un día, de una buena comida, en compañía, y lo que sí os voy a recomendar es la High Calorie. Esta nevera os va a dar mucho juego en vuestra salida. Pues mira, a un camping, en vuestra autocaravana, en vuestro vehículo o furgoneta camper, totalmente recomendable. Puede ir o al mechero, a una estación de energía, a la luz, tiene mucho juego. Así que os dejaré los enlaces de compra en la descripción del vídeo y un cupón que os podéis ahorrar entre 25 y 30 euros según elijáis la de 30, 40 o 50 litros. Pues nada, amigos, si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadle un like, suscribiros al canal y os espero en la próxima. Adiós.